En el video de hoy vamos a hablar acerca del EBC isquémico, específicamente los hallazgos imagenológicos en tomografía y en resonancia magnética que podemos observar en el transcurso evolutivo temporal del EBC isquémico. Solamente como recordatorio debemos saber que el diagnóstico nosotros debemos realizarlo con la clínica del paciente, interrogando adecuadamente a los familiares o al paciente en el caso de que éste no pueda darnos información, y el estudio de imagen indicado por su rapidez y por la accesibilidad, es decir, prácticamente en cualquier hospital podemos encontrar un tomógrafo. Entonces lo que podemos hacer es un TAC simple de cráneo. Tiene dos funciones la tomografía de cráneo. Como primer punto es el de excluir la hemorragia intracraneal. Básicamente nos ayuda a saber que intracranealmente no hay una hemorragia y que por lo tanto requiere un tratamiento totalmente distinto al de un EBC isquémico. Ahora, determinar la etiología entre isquémico y hemorrágico, y tiene una importancia crucial por el hecho de que podemos obtener una imagen con gran rapidez sabiendo que la ventana de trombolisis en trombolisis química en los pacientes es o se debe realizar antes de las 4.5 horas, aunque sabemos que hay una ventana extendida y algunas otras ventanas extendidas en el caso de trombolisis mecánica de hasta 12 horas. Ahora, también nos ayuda a descartar algunas otras causas de deterioro neurológico, aunque no sea específicamente un método de estudio específico para poder descartar, por ejemplo, neoplasias. ¿Ok? Bien, hay estudios especiales de imagen que no son necesarios para el diagnóstico, sin embargo hay que saber que podemos utilizarlos en ciertas circunstancias. Por ejemplo, en el caso de contar con un resonador, podemos solicitar una resonancia magnética con secuencia de difusión, que básicamente es DWI, así como ADC y FLAIR. Son relativamente rápidos de realizarse, más o menos unos 10 a 15 minutos, y son bastante útiles, sobre todo cuando el EBC isquémico es muy reciente. Hay algunos otros estudios, como los estudios de perfusión. Se pueden hacer estudios de perfusión con medio de contraste en tomografía y en resonancia magnética, que tendrán algunas particularidades y utilidades que no mencionaremos en este video. También podemos echar mano de un angiotac o de una angioresonancia, sin embargo no son totalmente necesarias porque son estudios que van a tardar bastante en poder realizarse, y entonces debemos decantarnos por utilizar una tomografía simple de cráneo. Ahora, el desarrollo cronológico del EBC isquémico podemos clasificarlo en un EBC isquémico hiperagudo, agudo, subagudo y crónico. En el caso del hiperagudo es aquel que ocurre en las primeras 0 a 6 horas. En estos casos, en una tomografía simple de cráneo, podríamos no lograr observar la hipodensidad clásica de la isquemia o de un infarto cerebral. Sin embargo, se han descrito varios signos en tomografía y también en resonancia que son útiles en estos casos de EBCs hiperagudos. El primero que vamos a mencionar es el del
el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Más o menos podemos observarlo en un 25 a 50% de los pacientes como un EBC isquémico hiperagudo. ¿Y en qué consiste? Podemos observar en la imagen superior e izquierda, a nivel de la flecha, una imagen hiperdensa que corresponde a este signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Está en la localización de la arteria cerebral en su segmento M1 y podemos observar que solamente la encontramos del lado derecho. Ahora, no podemos observar claramente algún área específica o clara de isquemia, pero ahí podríamos observar que el paciente sí tiene la clínica del lado izquierdo y observamos este signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Es muy sugestiva de un EBC hiperagudo de la arteria cerebral media derecha. Ahora podemos observar algunos otros signos, por ejemplo, en el caso de la imagen superior y a la derecha, observamos una imagen hiperdensa que corresponde al área en donde se encuentra el trombo, en esta zona, y esta corresponde a la arteria basilar. Si somos más observadores, se puede observar cierta hipodensidad en esta porción del encéfalo, del cerebro, que podría corresponder a territorio vascular, sobre todo a nivel de arteria cerebral posterior del lado derecho. En la imagen inferior y a la izquierda podemos observar nuevamente el signo de la arteria cerebral media hiperdensa en esta imagen del lado izquierdo, ¿ya? Y podemos corroborarlo con una ventana ósea en una angiotac del mismo paciente, donde podemos observar los vasos del lado derecho. Sin embargo, estos desaparecen, deberían estar aquí en el lado izquierdo. Entonces, este es un signo muy importante, tenemos que saber identificarlo. Y pasaríamos al siguiente signo, que es el signo de la cinta insular. El signo de la cinta insular podemos observarlo en esta imagen, en donde haríamos la comparación en la zona en donde se encuentra la flecha de color rojo. Podemos observar la cisura de Silvio y en el fondo de la cisura de Silvio la corteza de la ínsula. Justamente aquí estaría la zona de la ínsula. Y podemos observar que se ve bien delimitada la corteza de la ínsula. Y contralateralmente en el lado izquierdo está igualmente, es una tomografía simple de cráneo en un corte axial. Aquí vemos la cisura de Silvio, sin embargo se difumina, no se ve claramente dónde está la corteza de la ínsula y se observa cierta hipodensidad en esta zona que no encontramos aquí. ¿Ok? Este signo de la cinta insular también es un signo de EBC hiperagudo. Se debe al edema que causa o que está causando el infarto en esa zona y que llega a difuminar, al menos en la imagen, la corteza de la ínsula. Podemos observarlo aquí, es un espécimen cadavérico, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y podemos ver cómo la flecha del lado derecho señala que aquí se delimita muy claramente la corteza de la ínsula. Todo esto sería cisura de Silvio, ¿verdad? Y del lado contralateral, aquí ya no la observamos bien. Hasta aquí se ve clara, pero aquí ya no. Aquí se ve difuminada, como borrada. Es básicamente lo que podríamos observar en un espécimen que estaría cursando con este signo que podemos ver en la tomografía de cráneo.
El siguiente es la hipodensidad de los núcleos lentiformes. Como ya sabemos, el núcleo lentiforme está formado por el putamen y el globo pálido. Esta imagen corresponde a una tomografía simple de cráneo en corte axial, donde podemos observar en el hemisferio derecho, aquí, cómo se logra observar la diferencia entre la corteza del cerebro y la sustancia blanca. Y podemos ver en la región central cómo se dibujan los núcleos de la base. Aquí estaría la cabeza del núcleo caudado y aquí estaría el núcleo lentiforme. Lo podemos ver ligeramente hiperdenso. Y dentro de estas estructuras, o pasando al interior, podremos observar lo que correspondería a la cápsula interna, que es sustancia blanca. Sin embargo, en el lado contralateral y donde señalan estas flechas, no se observa esta hiperdensidad relativa de los núcleos de la base. De hecho, no podríamos como dibujarlos bien, no se observa en dónde están. Esta desaparición por hipodensidad, si pueden percibir, esto se ve hipodenso con respecto a esta región, es el signo de la hipodensidad de los núcleos lentiformes, que también forma parte de un signo temprano de isquemia en una tomografía de cráneo. Ahora bien, en el caso de tener la oportunidad de realizar una resonancia magnética, podemos solicitar secuencias especiales para el estudio o en el caso de que sospechemos de un EBC isquémico. ¿Qué es lo que podemos observar en estas imágenes? Ya habíamos mencionado algo de esto previamente. Se suele solicitar una ponderación FLAIR, la ponderación DWI, que corresponde a esta, y ADC. DWI podemos diferenciarla porque el líquido cefalorraquídeo es de color oscuro, es hipointenso, y ADC, el líquido cefalorraquídeo, es hiperintenso. Ahora, ¿cómo funciona estas secuencias especiales en la resonancia magnética? Estas secuencias especiales de resonancia magnética se explican por un fenómeno que se denomina movimiento browniano de las moléculas, específicamente del agua. Cuando aquí vamos a hacer un pequeño dibujo de algunas células y podemos observar que el espacio intercelular permite el paso de lo que serían moléculas de agua. Ahora, cuando ocurre isquemia en el tejido cerebral, pondríamos aquí el ejemplo del tejido cerebral con las células dentro, podemos observar que la isquemia impedirá el adecuado funcionamiento de las bombas que se encuentran en la membrana celular. Esto favorecerá la entrada de agua hacia el interior de la célula, edematizándola. El edema de estas células impedirá el paso libre, la difusión del agua entre las células. Esto condicionará una restricción a la difusión, y esto es muy clásico de que podamos observarlo en patologías en donde ocurre precisamente esto, edema intracelular, como en el caso de los infartos, o también en tumores hipercelulares, por ejemplo, los quistes epidermoides, algunos otros como los linfomas, y también en patologías como los abscesos cerebrales.
¿qué es lo que observamos? Observamos en DWI una imagen hiperintensa en el sitio de la isquemia o del infarto. Y en el caso de ADC, lo que observaremos es una imagen hipointensa que estaría corroborando la restricción a la difusión aparente. Entonces, T1 y T2, ¿verdad? Podemos observarlo normal en las 4 a 6 horas. Sin embargo, con estas ponderaciones, desde los 3 a los 30 minutos posterior a la oclusión vascular ya podemos observar estos signos que acabo de mencionar. Y en el caso de FLAIR, en el 50% podremos observar una hiperintensidad cortical. Ahora, en el EBC agudo, que va de las 6 horas a las 48 horas, aquí sí encontraremos los hallazgos clásicos. Esta imagen corresponde a un paciente con un EBC isquémico en el transcurso del tiempo. Va de la izquierda hacia la derecha, cronológicamente. Podemos observar que en la primera imagen, que sería esta, hay cierta hipointensidad leve a nivel de la corteza insular, lo que ya habíamos mencionado del signo de la cinta insular. Pero conforme pasa el tiempo, observamos que se instaura ya claramente la hipodensidad en el territorio de la arteria cerebral media del lado derecho. Ahora, ¿cuáles son los signos que podemos observar en una tomografía? Borramiento de surcos y de cisuras. Aquí claramente podemos observar los surcos y las cisuras. Se observan muy bien. Aquí también. Pero ya instaurado el infarto, se borran los surcos y las cisuras. Esto debido al edema que está ocurriendo en esta región. Podemos ver la hipodensidad característica de un EBC. Aquí está, podemos observarlo claramente. Y también hay una diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris, es decir, ya no vemos con claridad qué es sustancia blanca y qué es sustancia gris. Ahora, en el caso de realizar una resonancia magnética en el periodo agudo, ¿qué es lo que vamos a observar? En T1 podremos observar una imagen hipointensa. Aquí tenemos 3 cortes axiales en diferentes ponderaciones de resonancia magnética. El primero es T2, el siguiente es FLAIR y aquí tenemos T1. En T1 observamos esta hipointensidad característica. En T2 podemos observar una hiperintensidad. Podemos observar aquí la ponderación T2 con la hiperintensidad característica del EBC isquémico, y también lo podemos observar en FLAIR, una hiperintensidad menos marcada que en T2. Ahora, cuando se administra contraste, se produce un realce meningio. Tenemos unas imágenes más adelante para explicar esta situación. Y podremos seguir observando en DWI y en ADC los signos que ya mencionamos: hiperintensidad en DWI e hipointensidad en ADC. Hay algunos otros signos que podemos ver en resonancia magnética. Podemos observar, por ejemplo, en la primera imagen, que sería esta. Es una imagen de resonancia magnética ponderada en T1. El líquido cefalorraquídeo lo podemos observar negro, pero comparemos el lado derecho, en donde observamos la corteza, observamos la sustancia blanca solamente, pero ahora nos vamos al hemisferio izquierdo, en donde podemos observar unas imágenes hiperintensas que corresponden a vasos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Normalmente en las ponderaciones de resonancia magnética en T1, el flujo sanguíneo
o los vasos que llevan dentro el flujo, el movimiento, se observan como ausencia de señal. Por ejemplo, aquí podremos observar uno aquí y otro aquí. Sin embargo, el enlentecimiento del flujo sanguíneo provoca que aparezcan estas imágenes hiperintensas a nivel de los vasos, en donde está ocurriendo la zona del infarto. Y en una ponderación especial, esta es una ponderación T2 asterisco o T2 gre. Podemos observar, aquí tenemos imágenes hipointensas que corresponden al sitio en donde hay el enlentecimiento del flujo sanguíneo. En el caso de un EBC subagudo ocurren tres fenómenos que debemos conocer, que debemos buscar y saber identificar. Primero, en la tomografía simple de cráneo, lo que vamos a observar normalmente es una hipodensidad córtico-subcortical, como la clásica del EBC agudo, y que corresponde a un territorio vascular específico. Ahora, hay algunos signos que se han observado en el EBC subagudo, y el primero de ellos es el efecto de niebla. El efecto de niebla es el siguiente. En la imagen podemos observar la hipodensidad córtico-subcortical, que ya dijimos que normalmente observamos, y que corresponde al territorio de un infarto cerebeloso del lado derecho. Ahora, en el evento subagudo, este sería agudo, y en el evento subagudo, aquí en esta imagen, podemos observar lo siguiente, que hay una aparente desaparición de la hipodensidad que podemos observar en el evento agudo. Este se denomina efecto de niebla y se debe a que el edema que se estaba instaurando aquí, o que se instauró en este nivel, ya disminuyó. Entonces da la impresión como de que hubiera desaparecido esta zona de hipodensidad en donde está el infarto. Sin embargo, no quiere decir que el infarto se haya corregido. Seguramente el paciente tendrá la clínica dependiente del territorio vascular afectado, pero en un periodo subagudo que va de 2 días a 2 semanas, es importante saber que podemos observar este signo. Ahora, el siguiente, en un EBC subagudo podemos observar el realce giriforme. Cuando se administra medio de contraste, lo que podemos observar es este tipo de realce giriforme en la zona del infarto. Muchas veces podemos observarlo solo en la periferia, dando imágenes muy sugestivas o parecidas a las de neoplasias. Habrá que hacer el diagnóstico diferencial, y es importante conocer el antecedente del paciente, que tiene de un infarto previo. Entonces hay que tener cuidado con estas imágenes para no hacer un diagnóstico incorrecto. Esto se debe a que hay relativa retorno o neovascularización en la periferia de donde ocurre el infarto, y esto favorece la aparición de este realce giriforme o en anillo del evento vascular cerebral subagudo de 2 días a 2 semanas. ¿Qué más podemos observar en este periodo? Y es muy importante reconocerlo. Normalmente ocurre en pacientes que están ingresados, que cursan su periodo subagudo de un EBC isquémico. En un momento dado ocurre deterioro del estado neurológico o focalidad neurológica, y un paciente que previamente ya venía en el periodo de convalecencia del EBC isquémico previo.
Solicitamos la tomografía de cráneo, en donde podemos observar una imagen hiperdensa en el territorio en donde se había instaurado el infarto cerebral previo. Esto corresponde a una transformación hemorrágica. Estas transformaciones hemorrágicas pueden también hacer irrupción hacia el sistema ventricular, como podemos observarlo aquí. Tenemos una imagen hiperdensa a nivel del asta occipital de los ventrículos laterales, y condicionar complicaciones en estos pacientes. Primero, puede hacer un efecto de masa. Dependiendo del tamaño de la hemorragia, podríamos tener que recurrir a una craniectomía descompresiva para liberar toda esta presión. Y la otra es, esta erupción ventricular puede obstruir el tránsito del líquido cefalorraquídeo en el sistema ventricular, condicionando hidrocefalia, y entonces tendremos que colocar una ventriculostomía para aliviar esta situación de hidrocefalia aguda. Muy bien. Y en el caso, y por último, del EBC crónico, este va de las 2 semanas a los 2 meses y años, podemos observar una zona de encefalomalacia que en una tomografía simple de cráneo observaremos como una imagen hipodensa en el sitio en donde se encuentra o donde estuvo el infarto, o donde está el infarto. Ahora, es una hipodensidad similar al líquido cefalorraquídeo. Básicamente es la misma hipodensidad que podemos observar intraventricular. Suele haber retracción ventricular, de hecho, dar unas morfologías extrañas de los ventrículos, y también observamos del mismo lado ensanchamiento de los surcos, por ejemplo, como lo vemos aquí. Esto debido a la retracción provocada por la encefalomalacia. Y en el caso de resonancia magnética podemos observar en T1 un área de hipointensidad, en T2 un área hiperintensa, muy similar a la hiperintensidad del líquido cefalorraquídeo, y en FLAIR podemos observar esta zona heterogénea hipointensa y en su periferia con una imagen hiperintensa. Esto es básicamente lo que podemos observar en el transcurso evolutivo del EBC isquémico.